Seminario de Investigación 4, Actividad 3, Presentación y Exposición. Profesor Diego Fernando Zuluaga, maestrantes Teresa Martínez, Héctor Ríos y Hernando Franco. La escritura en la investigación debe cumplir unos requisitos indispensables para lograr su comprensión. Es explicar y difundir. En muchas ocasiones, a pesar de tener resultados relevantes, la forma en que se expresan los mismos no los hace comprensibles o no son científicamente fundamentados, y ello hace que se pierda la calidad de la investigación. La escritura en la investigación es propia de las comunidades científicas. ¿Cuál es la función de la escritura del informe final? La función más conocida es en la escritura del informe final es la función comunicativa. Se escribe para comunicar a otros algo que inicialmente es de uno. Esto en la investigación tiene que ver con publicar y difundir. Además, a través de esta comunicación escrita, el que escribe empieza a promocionarse profesionalmente. Ambas funciones se logran a través de la escritura pública, pero en la investigación también hay una escritura privada y ella ocurre cuando el investigador escribe para sí mismo. El contexto de la escritura pública y la escritura privada. Estas escrituras pública y privada, digamos que corresponden a dos contextos de la investigación descritos por el exponente del positivismo, Reichheld, 1938, citado por Castorina y Palau, 1986, retomado luego por Popper, en 1967, el contexto del descubrimiento y el contexto de la justificación. Continúa mi compañero. El descubrimiento y la justificación hacen referencia a la forma como se produce el conocimiento de manera particular para cada disciplina. Esto teniendo en cuenta que cada área tiene su estilo propio para redactar los hallazgos de la investigación. Además, cada una de ellas posee su propio vocabulario técnico. Por ejemplo, el lenguaje utilizado al presentar una investigación en el plano de la educación no utilizará el mismo lenguaje que una investigación desde las ciencias naturales. Es por ello que para validar una investigación es necesario conocer el corpus conceptual bajo el cual se está fundamentando los resultados. La característica principal que posee la escritura en el proceso investigativo es la de aportar un conocimiento nuevo u original, permitiendo con ello discutir sobre el conocimiento ya establecido en ese campo. Para la escritura del informe final es necesario resaltar que en el momento en que nos encontramos en esta fase de la investigación, ese proceso de redacción es constante, teniendo en cuenta que continuamente estaremos construyendo y reformando nuestro escrito, basados en los hallazgos y los posibles fundamentos teóricos que utilicemos para soportar nuestra investigación. A la hora de la redacción de nuestro informe final, lo podemos abordar desde varias perspectivas. Una de ellas es la perspectiva sociocultural. Es una alternativa que tiene en cuenta aspectos sociales, históricos y del contexto. ¿Qué se persigue con ello? A través de esta perspectiva se permitirá difundir los resultados de la investigación de manera adecuada a otros investigadores. Esto también permitirá avanzar en el conocimiento en el campo disciplinar, además de darle validez a nuestros resultados, estudiar nuevos aspectos en lo que se investigó o poner en práctica el conocimiento generado. Buenas noches para todos. A continuación realizaré mi exposición. Continuamos con la presentación. ¿Qué debe contener el informe final de la investigación? La mayoría de los autores preocupados por estos temas vienen a concebir en torno a 4 macros apartados del informe con características específicas propias. El primero, el marco conceptual. En esta etapa se reúne información documental para confeccionar el diseño metodológico de la investigación, es decir, en el momento en que se establece cómo y qué información recogemos, de qué manera la analizaremos y aproximadamente cuánto tiempo demoraremos. El marco metodológico es el conjunto de acciones destinadas a describir y analizar el fondo del problema planteado a través de procedimientos específicos que incluyen las técnicas de observación y recolección de datos, determinando el cómo
Se realizará el estudio. Esta tarea consiste en hacer operativa los conceptos y elementos del problema que estudiamos. Los resultados. Se entiende como resultado la consecuencia final de una serie de acciones o eventos expresados cualitativa o cuantitativamente. Habitualmente se publican tablas con valores medios, número de casos y algunos indicadores de variabilidad de los datos. La discusión se refiere a la interpretación que el autor hace de sus hallazgos. Es probablemente la parte más difícil de escribir e informar el final. Es también una de las más leídas después del título y por tanto debe esforzarse para exponer en este apartado todos sus conocimientos sobre el tema investigado. Las conclusiones. Esta es la parte donde el autor o autores dan respuesta a los integrantes del proyecto. No debe ser una repetición de los resultados, sino hacer énfasis en los mismos, en los más importantes, de acuerdo con los objetivos. ¿Cómo redactar el informe final? Enfoque o perspectiva sociocultural. La perspectiva sociocultural se inserta en el viraje que han tenido en los últimos años muchas investigaciones en las ciencias sociales y en particular en la enseñanza de la lengua. En los últimos años se ha dado un salto desde el periodo previo dominado por la psicología y el cognitivismo hasta una perspectiva que ha descubierto los aspectos más sociales y socioculturales. Y ya para terminar, pues tenemos las referencias de Casani, leer, comprender e interpretar en el eje de la línea, Carlino, la escritura y la investigación, y Tejada Fernández, el informe de la investigación.